Los sofistas hacían discursos. Sócrates se conformaba con preguntar, no escribió nada, pero lo vivió todo. Hoy seguimos hablando de este gran filósofo griego. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Madre mía, que terminamos el miércoles de ceniza con este programa, al menos en la emisión primera que este programa tiene en España. Luego se difundirá en otras naciones, en otros momentos. Ha comenzado la Santa Cuaresma. Y eso nos viene muy bien porque precisamente vamos a hablar de la relación con Dios, la relación con la vida, la relación con la moral, con la verdad y siempre relacionando, que es lo que aquí aprendemos todos en este programa, la filosofía griega y concretamente este gran autor Sócrates con el mundo de hoy y concretamente con el drama del aborto, una historia real llevada al cine en la película Unplanned. Y bueno, pues lo que va surgiendo en relación con todo ello, con la música, porque el hombre contemporáneo en su corazón, lo sepa o no lo sepa, lo quiera o no lo quiera, tiene un deseo de infinito. Sí, sí lo quiere. Lo que pasa es que muchas veces no sabe dónde está ese infinito. Y en la búsqueda que realiza este programa, sabéis que tenemos dos piezas clave que pocas veces nos fallan y aquí las tenemos hoy a las dos palomas. Paloma Niño, bienvenida y Santa Cuaresma. Un saludo, padre Luis Fernando, y Santa Cuaresma también, y para todos los oyentes. Entramos en este tiempo. Oyentes que nos van siguiendo y que siempre hacen algún comentarito por ahí, ¿verdad? Sí, hemos rescatado algunos de los mensajes que nos habéis enviado a través de las redes sociales y bueno, pues casi todos nos dan las gracias por el programa, también dicen que Dios nos bendiga siempre y que escucharán el programa y seguirán escuchándolo porque es de mucha ayuda. Su palabra, padre Luis Fernando, es de mucha ayuda. Eso dice Paqui Morilla Martínez, y los otros mensajes son de Rita María Rodríguez, Antonieta Mucientes, José Mi Díaz del Campo. Virginia Idarreta nos dice que estuvo escuchando muchos años este programa mientras vivía en España y ahora que Dios le ha concedido estar en tierras estadounidenses, pues desde allí nos sigue también. Qué bueno. Y Elisa Rodríguez dice que es un programa genial y de nuevo también gracias padre Luis Fernando, gracias Radio María y un saludo. Bueno, aquí insistir muchas cosas que aquí decimos, yo no las podría decir si no me ayudara muchas personas y especialmente las que tengo aquí en la mesa, sobre todo en campos como es la música o el cine. Hombre, la filosofía algo estudiamos, pero el otro, sin Paloma Méndez y sin Paloma Niño no haríamos nada. Y es que Paloma Méndez se envió hace años esta película que el otro día empezábamos a comentar y la verdad, como además está basada en un hecho real, es conmovedora, ¿verdad que sí, Palomita? Sí, un saludo, un placer de nuevo estar aquí, empezar también esta Cuaresma con este programa. Pues sí, la película Unplanned, que nos narra la historia de Abby Johnson y su camino por uno de los organismos que más hacen abortos en Estados Unidos, que es Planned Parenthood, y como ella pues sale de ahí, se da cuenta de todo lo que sucede. Es una película muy intensa, muy bonita y que seguiremos comentando en este programa. Y que nos va a ayudar mucho, pues tomando un ejemplo de eso, de cómo el relativismo y poner el hombre en el centro poco a poco va generando una cultura que aparentemente pone en el centro al hombre y lo que hace es al revés, menospreciar la vida humana. Lo iremos viendo sin juzgar a nadie porque, como en esta misma película aparece muchas veces, pues por no decir casi todas, es la propia mujer, la madre, la víctima de algo que si se mostrara la verdad como buscaba Sócrates, la conclusión sería distinta. Y en relación con este tema, Paloma, también nos traes una canción, ¿verdad? Sí, traemos la canción Ave Lucía del cantante español Sergio Dalma, una canción de 1992 que yo personalmente no conocía y que me parece que trae un toque de esperanza en torno a este tema y que va a tener mucho que ver con todo lo que vamos a hablar, como siempre sucede en este programa. Como siempre sucede en este programa. Y por supuesto, el centro y el fundamento de todos los valores morales y de la verdad es Dios, y por eso daremos una pincelada que muchas veces no se explica
en Sócrates, como en otros filósofos griegos, sobre su visión de Dios. Claro, decíamos, no, es que creían en los dioses. Bueno, lo llamarán como lo llamarán, ya lo hemos visto con los presocráticos. En el fondo, muchas veces, muchos de estos filósofos intuían al que nosotros llamamos Dios. Y por eso también, Paloma Niño, obviamente vamos a terminar ya mirando a la luz de Dios con una canción muy bonita. Sí, vamos a escuchar una canción titulada Una luz, que es de la cantante Verónica Sanfilippo. Que colabora mucho también con Atenas Bénica, creo que las dos son argentinas. Uh-huh. Disfrutaremos y terminaremos el programa con esa canción. Bueno, pues con esto y lo que vaya surgiendo en este inicio de la Cuaresma, vamos adelante en la edición 586 del Hombre de Hoy y Dios. Ya comenzamos a hablar en el programa anterior de Sócrates con la ayuda de Cintia García Egea y alguna cosa más que añadimos, pero hoy vamos a fijarnos en a profundizar en 2 o 3 aspectos. En primer lugar, recordábamos cómo Sócrates afirmó la importancia y la capacidad de la razón para conocer la verdad frente a los sofistas, y veíamos cómo hoy día pasa lo mismo con tanto relativista, subjetivista, la dictadura del relativismo que decía Benedicto XVI, pero también contra irracionalistas o crédulos que se basaban en mitos, en supuestas revelaciones, pero no usaban su razón. Y recordábamos cómo Sócrates no cobraba por enseñar, no escribía, sino dialogaba. Y se encontraba con uno, se encontraba con otro, y empezaba a dialogar. El diálogo o dialéctica era su manera de transmitir lo que él iba descubriendo. Entonces encontraba uno y empezaba a hacerle preguntas. Y a la segunda o tercera pregunta, bueno, pero ¿y esto por qué? El que aparentemente sabía del tema y le respondía tan contento, a la segunda o tercera ya no sabía qué decir. Se daba cuenta de que no sabía, de que estaba diciendo cosas sin fundamento. Esa es la ironía socrática. Y luego la mayéutica, que ya hablábamos el día anterior, iba haciendo preguntas graduadas que obligaban a discurrir por sí mismo a aquel con el que estaba hablando. Lo hacía especialmente con los jóvenes. Él fue un gran pedagogo de la juventud. Les hacía pensar. Madre mía, qué importante hoy día que tantas veces no se piensa, no se lee, no se razona. Yo lo he visto con jóvenes, pero a ver, esto porque nada, no saben. Pues esto es lo que intentaba Sócrates. Y hacía darse cuenta de que habían dicho cosas en que expresaban algo que en el fondo sí sabía, pero sin saber que lo sabía. Entonces le decía, ¿ves? Si en el fondo, si cuando te paras y te pones a pensar, puedes descubrir las cosas, pero hay que pensar y hay que partir de la humildad. Esto de la humildad no lo decía él. La virtud de la humildad no aparece en el mundo griego. Pero él, en el fondo, venía a decir algo que tiene que ver con la humildad. ¿El qué? Pues solo sé que no sé nada. La nesciencia, el punto de partida, si uno ya se cree que lo sabe todo, pero si uno ve que en efecto, oye, este señor me ha hecho darme cuenta de que no sé nada seguro. Bueno, así se empieza. Solo sé que no sé nada, pero aún supero a la generalidad de los hombres que no saben ni esto tampoco. Pero ahora, desde esa humildad, vamos a usar la razón, que sí que podemos ir alcanzando la verdad. La verdad se nos muestra, se nos revela. Hay una palabra griega muy bonita, aletheia, que no es que yo creo la verdad, que yo me la invento, que la encuentro, el descubrimiento, el hallazgo de la verdad. Y también veíamos el día anterior que Sócrates tenía como una conciencia de que había una voz, había algo, alguien, un genio, un daimon lo llamaba, interior, que le iluminaba, que le mostraba la verdad, que le impedía que hiciera cosas malas. Y la importancia por ello de la interioridad. Conócete a ti mismo, entra dentro de ti. Así pues, una confianza en la verdad, un ayudar a los demás a buscarla. Pero luego está el tema moral. Sócrates es un gran pedagogo moral, digámoslo así. Habla de esa palabra griega tan importante, la arete, que significa fortaleza, pero en cuanto virtud moral. Virtud es fortaleza, pero una fortaleza dirigida al bien. Sería, por tanto, la virtud la disposición última y radical del hombre, aquello para lo que ha nacido. Y aquí hay un punto, en este ya no estamos tan de acuerdo.
Es que Sócrates unía mucho la virtud con la ciencia, en el sentido de que él pensaba que el que actúa mal es por ignorancia, el malo es porque no sabe. Por tanto, si tú enseñas a alguien lo que es bueno, lo va a hacer, y eso no es así. Todos sabemos muy bien, y San Pablo nos lo enseñó en sus cartas, que puede uno tener muy claro lo que hay que hacer y luego pues no lo hace. No me entiendo a mí mismo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Claro, a Sócrates le faltaba un punto de antropología teológica que se llama el pecado original y la inclinación al mal que también tenemos. Claro, ese punto hace que muchas veces el que tenga buena formación teórica no baste ni mucho menos para evitar el mal. Pero bueno, él iba por ahí una ética intelectualista, y es verdad que en muchos casos sí que una buena formación doctrinal ayuda mucho a hacer el bien, no faltaría más. Y la falta de formación, pues claro que lleva al mal, pero no basta. Bien, pero dejando aparte este punto, en general es un hombre del que podemos aprender mucho. Y vamos a añadir algo de lo que se suele hablar menos, y es la postura de Sócrates respecto a Dios. Y es que si uno se fija, ya sabemos que no hay, como él no escribió directamente nada, siempre estamos recurriendo a escritos de otros discípulos, etcétera, pero encontramos varios textos en que vemos que en el fondo Sócrates, en esos diálogos, hacía un razonamiento que anticipaba lo que serían en buena medida las vías para llegar a la existencia de Dios de Santo Tomás. Fijaos, por ejemplo, este diálogo con un discípulo suyo, Aristodemo. Le dice: ¿tú en ti mismo no crees tener algo racional? Y fuera de ti, ¿crees que no hay nada racional? ¿Te figuras que solo la razón no existe en ninguna parte y que tú, por una feliz casualidad, la arrebataste para ti? Y todos aquellos infinitos elementos ingentes y cuantiosos, ¿piensas acaso que se mantienen en buen orden gracias a una pura irracionalidad? Es decir, Sócrates le está diciendo: nosotros, los seres humanos, tenemos una razón, pero ¿tú no ves cómo este mundo funciona bien? ¿Qué te crees? ¿Que esto está así por casualidad? Es el argumento del orden, en definitiva. Y señala el historiador de la filosofía Grenet que aquí tenemos ya el eco de lo que en este programa fuimos viendo con varios presocráticos, que aunque no usaran muchas veces la palabra Dios, sin embargo, estaban refiriéndose a quien nosotros llamamos Dios, a un único principio, origen de este mundo. Y, en concreto, Grenet recuerda el eco de las enseñanzas de Diógenes de Apolonia, que decía: todo lo que tiene vida y pensamiento participa del aire divino. También vemos en Sócrates la analogía. Encontramos este texto en diálogos suyos: fabricar seres vivos, inteligentes y activos es más admirable que fabricar imágenes sin vida, a condición de que esta fabricación no se haga al azar, sino que proceda de un plan. Ahora bien, las obras realizadas siguiendo un plan se reconocen en que sirven para un fin útil. Justamente aquel que desde el principio ha hecho al hombre le ha dado unos órganos exactamente adaptados a todas sus necesidades. Todo ello, pues, se ha hecho con previsión y nos las habemos con un artesano, la palabra griega es demiurgo, nos la sabemos con un artesano, un demiurgo sabio y amigo de los hombres. Incluso nos va a hablar, aunque quizá no use la palabra, de lo que Santo Tomás dirá la causalidad. Las cosas no son por casualidad, sino que hay una causalidad. Y dice: vemos que aquel que ordena y mantiene unido el universo realiza las obras más sublimes, pero no deja de permanecer menos invisible para nosotros en este trabajo de organización. Pero bueno, a fin de cuentas, los vientos tampoco los vemos, pero vemos sus efectos, sentimos su paso. Aún más, es evidente que reina en nosotros el alma humana, que es lo que en el hombre participa más de lo divino, pero ella misma escapa a nuestra vista. Dicho de otra forma, y ya lo habíamos comentado esto en algún otro programa anterior, lo esencial es invisible a los ojos, pero está ahí de fondo. Yo no lo veo, pero veo los efectos. Hay una causa, y una causa que en definitiva es Dios. Así que esto anticipa lo que 300 años más tarde el libro de la sabiduría escribiría, Sabiduría 13:15. La grandeza y la belleza de las criaturas
por analogía hacen contemplar a su autor. Por ello, podemos decir con Grenet que un nuevo Dios, entre comillas, entra en Atenas. Hasta entonces, ya habíamos visto que había anticipos de todo esto en los presocráticos, pero ahora de una manera tan clara llamaba la atención. Y por eso nos encontramos, por ejemplo, en las Troyanas de Eurípides, creo que este texto ya lo trajimos en algún otro programa, esta súplica de Hecabe, que desde luego se corresponde mucho con la enseñanza de Sócrates. Oh tú, soporte de la tierra, que resides por encima de la tierra, quien quiera que puedas ser, difícil de conocer, Zeus, necesidad de la naturaleza o inteligencia de los mortales, yo me pongo en oración ante ti. Y dice Menelao, ¿qué es esto? ¿Inventas nuevas oraciones a los dioses? Y muy pronto se acusará al que así ora de introducir nuevos dioses en la ciudad, y como ya vimos el día anterior, el año 399, Sócrates es acusado, es culpable del crimen de no reconocer a los dioses reconocidos por el Estado y de introducir otras divinidades nuevas y de corromper a la juventud. Pena, la muerte. Esa muerte que afrontó con tranquilidad y paz en su conciencia, porque había sido fiel a la verdad que se le había ido revelando. Aquí seguimos en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, hablando de Sócrates, pero relacionándolo con nuestro mundo y con un mundo en el que tienen mucho predicamento los sofistas de nuestro mundo. Todo es relativo, lo importante es lo que a ti te deje a gusto, sin complicarte la vida. Pues Sócrates se complicó mucho la vida, pero tuvo esa gran valentía y fortaleza de no solo pensar, sino transmitir y ser coherente con lo que iba descubriendo. Bueno, ¿qué os ha parecido este sencillo resumen que hemos hecho de varios autores que han estudiado a fondo a Sócrates? Paloma, niño. Bueno, pues me quedaba un poco con la parte final, cuando ya has hablado de esa parte en la que también de alguna manera Sócrates se refirió a Dios, como algunos presocráticos, aunque no usaban esa palabra, pero sí que se referían, ¿no?, al creador, y me gustaba cómo lo nombraba como artesano, y además decía amigo de los hombres, ¿no? Porque digamos que él notaba que Dios había pensado todo para que el hombre tuviera todo lo necesario, ¿no? Y todos, decía algo así como los órganos adaptados a sus necesidades. Y su razón también. Su propia razón, etcétera. Y bueno, la verdad es que sorprende, lo decíamos también con los presocráticos, porque nosotros, claro, vemos todo esto ya con muchos años hacia esta parte, y con muchas otras filósofos que han surgido, otros pensamientos, y sobre todo, bueno, también nosotros desde el punto de vista de Jesús de Nazaret, ¿no? Claro. Pero estas personas, quiero decir que sorprende la razón realmente como nos la ha hecho Dios para que podamos descubrirle, porque en aquel momento pues no tenían todavía señales, por decirlo así. Bueno, tenían la señal de la creación, dice incluso. Pero no la revelación judío-cristiana. No la revelación, pero como has dicho, ¿no?, la belleza de las criaturas revela al Creador, y sobre todo es gente que estaba pues atenta a eso. Y no se quedó solo en eso, sino que intentaba que los demás también, con esas preguntas que hacía, pues llegaran también a entender, y aunque él todavía no tenía toda la plenitud de la verdad, y por eso también hacía esas preguntas y hacía que todo el mundo buscara, y él seguía buscando. Un gran ejemplo para nuestra búsqueda. Paloma Méndez. Yo también me quedaba con la parte de esa definición del creador como artesano sabio y amigo de los hombres, pero también me ha gustado mucho, es verdad, que nunca había reflexionado sobre la frase más famosa de Sócrates, que es ese solo sé que no sé nada. Siempre me había parecido una frase pues, de un filósofo que no te paras a reflexionar qué significa, ¿no? Y me ha encantado verla como esa humildad, porque también vimos con los sofistas que ellos decían, no sé si esto es verdad o no es verdad, pero no me voy a esforzar en conocer si efectivamente
verdaderamente lo es o no, ¿no? Es diferente esta expresión de Sócrates. Solo sé que no sé nada es yo exploro el mundo, yo me hago preguntas, lo reflexiono y conozco mis limitaciones. O sea, no es que no sepa nada, de hecho, sabía mucho, ¿no? Y sabía de cómo era la mente humana al observar tantas personas cómo reflexionaban, su propia mente, cómo funciona el ser humano en sus relaciones con los demás. Sabía muchas cosas, incluso se hacía preguntas sobre la parte divina, a pesar de que pues ese politeísmo en el momento en el que vive parece que da como todas las respuestas, ¿no? Pero ese solo sé que no sé nada me ha gustado mucho porque al final es que nos lo podemos aplicar nosotros y creo que como católicos también tiene que haber un punto de humildad de solo sé que no sé nada, a pesar de que se nos ha revelado la verdad y la salvación y el mensaje de Jesucristo, tampoco hay muchas cosas que no sabemos y es muy bonito ver el misterio de la Trinidad, el misterio de la Encarnación como misterios, no asumir que lo sabemos, sino entender que hay muchas cosas a las que no alcanzamos y por eso Dios es Dios, no convertirlo en algo tan cercano, ¿no? Me ha hecho pensar, la verdad. Dice que la ignorancia es el punto de partida, ¿no? Y es eso que estás diciendo, que realmente, o sea, todos, ¿no? Aunque sepamos algo, en realidad somos conscientes de solo sé que no sé nada, porque sabemos muy poco, y si realmente partimos de ello, pero con humildad, que también ha salido en el texto, ¿no? Pues nos damos cuenta o nos abrimos a conocer la verdad. Entonces estaba pensando que en estos días, nunca había caído, pero hay pues en internet, esto de Instagram, pues un influencer o alguien que va por la calle y va haciendo preguntas a la gente, y al final se las va haciendo un poco para romper el pensamiento único que existe, y él lo que quiere es que la gente piense por qué piensa esas cosas que las tiene tan claras. Lo mismo que Sócrates, o sea, utiliza la mayéutica, pero lo que veo que encuentra enfrente en esas personas es ignorancia, pero es un rebotarse cuando se dan cuenta de que son ignorantes y mucha soberbia y no querer aceptar. ¿Por qué me estás preguntando esto? Pero entonces, no, es que yo, ¿por qué ahora me tienes que...? Y empiezan inmediatamente que ya no quieren saber nada, no quieren escuchar. Entonces me quedaba con eso, porque en este momento cuando Sócrates hacía las preguntas, pues encontraba en el interlocutor a alguien que le escuchaba, aceptaba esa ignorancia y por lo menos pensaba, ¿no? Y ahora muchas veces ya como nos damos cuenta de que no sabemos nada, pero eso nos da hasta miedo y lo rechazamos inmediatamente, como dices, Paloma, con soberbia y no queremos ya entrar en el tema, que no nos digan nada más. Ahora no lo voy a reflexionar. Sí, de hecho, en este programa hemos hablado mucho del ser como niños, ¿no? Que nos invita Jesús en el Evangelio, y los niños no es que sean inocentes porque sí, es que no son conscientes, ¿no? Pero no saben, y como no saben, preguntan y van aprendiendo. Imagínate que un niño de 3 años va por la vida pensando que lo sabe todo, no lo concebimos. ¿Por qué concebimos que un adulto de 47 o de 64 vaya pensando que lo sabe todo? Si en el fondo todos tenemos un conocimiento limitado, tampoco igual la edad, el estatus social, es que es así. Y fijaos en que nuestro Señor Jesucristo dice, si no os hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si en general no sabemos casi nada a fondo de nada, porque todavía no hay nadie que sepa exactamente qué es la materia y cuál es la partícula más pequeña, porque cada 2 por 3 se descubre algo más, que no será de Dios. Y por eso dice Jesús, si no venís muy humildemente como un niño pequeñito, no vais a enteraros de los grandes misterios, lo que realmente más importa. Y no digamos si ese conocimiento va a implicar una determinada actitud moral. Por ejemplo, un aborto, lo que hay son células, es una persona humana. Si yo simplemente, bueno, pues igual que me puedo quitar un tumor y debo hacerlo, si es posible, pues ya está. O no, voy a buscar la verdad, quiero tener información, las administraciones quieren que las mujeres tengan información, prefieren que no se la dé, se engaña, en fin, que todo esto está de fondo de esta película que el día pasado empezamos a comentar y que como es histórica nos viene muy bien para analizar a fondo estos temas morales. Sí, está de fondo, pero no, o sea, está a simple vista en esta película que muestra fenomenal lo que es la búsqueda de la verdad y cuando te encuentras con muros constantemente que no te permiten conocerlo, ¿no? La película es Unplanned, significa no planificado. Es una película de 2019 que narra la historia real de Abby Johnson, una mujer estadounidense que trabajó en los centros de abortos de Planned Parenthood, una de las organizaciones que más abortos practica en Estados Unidos. Y en el mundo. Y bueno, pues narra su historia desde que comienza a entrar en el mundo del aborto como trabajadora también, hasta que, bueno,
pues empieza a hacer preguntas y se da cuenta de muchas cosas. En el programa anterior empezábamos con el primer corte, nos explicaba, bueno, pues que Abby en la universidad, pues empieza, digamos, a vivir esa vida libre, ¿no? De, entre comillas, de me voy de fiesta, mis padres no saben lo que hago, salgo con un chico, qué estupendo, y se queda embarazada. Y su novio, pues la lleva a que aborte, a arreglar el problema, ¿no? Entre comillas. Y ese corte era muy interesante porque al final ni sus padres sabían nada, ella no se lo cuenta nunca, eso luego lo veremos más adelante, y ella mete esa experiencia de ese aborto, que para ella pues no es una experiencia agradable, en ningún momento la narra de forma agradable, al contrario, dice que lo mete en el cajón y hace como que no ha pasado. Pero claro, sí ha pasado, eso lo vamos a ir viendo después. A pesar de esta experiencia, pues Abby Johnson siempre se mantiene en contacto con Planned Parenthood y de hecho empieza a conocer más sobre esta asociación y se apunta como voluntaria para trabajar allí en los centros de abortos, acompañar a mujeres. Allí también pues le venden un poco que el aborto no es deseable y que lo que tiene que hacer es que las mujeres estén informadas y que utilicen métodos anticonceptivos para que nunca haya que cometer un aborto, ¿no? Eso es lo que le dicen desde Planned Parenthood. Mientras tanto, continúa la relación con este chico de la universidad, con Mark, y se casan. Sin embargo, bueno, pues no sale como ella esperaba y así lo narra este corte que vamos a escuchar ahora. Que mi matrimonio resultó un fiasco sería un monumental eufemismo. La gota que colmó el vaso cayó el día de San Valentín. Mark quiso celebrarlo preparando unos sándwiches, pero esa misma noche, después de irnos a la cama, se escabulló para estar con otra mujer. Al día siguiente solicité el divorcio, ansiosa por librarme de ese hombre. Y así es como me sentía hasta que, unas semanas más tarde, el pánico y la angustia me invadieron. No quería tener ningún tipo de relación con ese hombre. Y si hubiera tenido a su hijo, habría estado unida a él para siempre. Así que la siguiente visita a la clínica no fue como escolta voluntaria, sino como cliente. Nunca llegué a ver la ecografía. Pero la enfermera me dijo que estaba de 8 semanas, lo que me hacía apta para el aborto inducido con medicamentos, conocido como el de la píldora abortiva RU486. Legal hasta 9 semanas. Parecía más privado, menos invasivo, más natural. Así que pagué los $400 y tomé la primera pastilla. Mañana, cuando estés lista, te tomas las 4 pastillas que hay en la bolsa. Es misoprostol, que suavemente vacía el útero. Vas a sangrar un poco, pero no mucho más que con un periodo fuerte. Y si tienes calambres, toma ibuprofeno. Que tengas un buen día. Bueno, pues aquí vemos lo que ya veíamos en otros programas, ¿no? Ese aferrarse a la vida que uno quiere tener y eso pues nos hace desmerecer la vida de otro. En este caso ella no quiere estar atada al hombre que le ha sido infiel y dice, bueno, pues entonces voy a quitar todo aquello que me une a él, ¿no? Y no cabe más reflexión. Su realidad le pesa tanto que no hay más reflexión, no se para a pensar sobre qué es lo que hay en su vientre, qué implica y directamente acude. Además, como ya ha abortado una vez, pues no es tan, parece que no es tan complicado, ¿no? Ya he pasado por eso, pues volvemos a pasar por ahí. A mí me llama mucho la atención 2 cosas, es que bueno, muchas cosas, ¿no? Pero dice, yo nunca llegué a ver la ecografía. Y es verdad que esto se hace mucho, ¿no? En los centros de abortos no tienen por qué enseñarte la ecografía y al final esto lo que hace es que nadie haga preguntas, que no veas lo que hay dentro de tu vientre, por tanto tú no tomas una decisión sabiendo lo que hay, ¿no? Ellos te pueden contar lo que quieran porque tú no estás viendo las cosas. No se cuestiona nada, no la invitan a cuestionarse nada. Es una situación muy frágil y de mucha indefensión en el que la mujer llega muy débil y con muchos miedos y no le permiten tener más información, ni le permiten tener otro punto de vista, ¿no? Y además la figura del personal médico, que aparentemente son figuras de autoridad de las que uno tiene que fiarse y el médico te dice no pasa nada, todo fenomenal, pues tú te fías, porque al final no podemos saberlo todo, ¿no? Ese no, solo sé que no sé nada, solo vale cuando las figuras que saben te puedes fiar de ellas, si no, al final hay mucho abuso, ¿no? Y luego cuando dice que el aborto con pastillas es como más privado, al final lo que es más solitario, porque luego lo vamos a ver, pasas por ello sola, que eso también es un drama muy grande. Y luego ya la voz de la chica, la enfermera, que habla como si estuviera en una farmacia dando caramelos para la garganta cuando la tienes irritada, eso es tremendo, a mí se me pone la piel de gallina porque es que es muy real, o sea, esto sucede así, no es una exageración ni nada.
Sí, sí, ves la imagen, no solo la voz, en efecto, así, nada, está muy bien buscada la actriz, como que trivializa todo, hija, que no pasa nada, que no pasa nada. Bueno, nosotros somos conscientes y así aparece claro que muchas mujeres, bueno, se han encontrado en una situación así, yo lo he vivido de cerca en varios casos, muchísimas veces, por no decir casi todas, no digo todas, pero casi todas es un drama, es difícil que la mujer quiera hacerlo, pero claro, si no se le ayuda y si se le pone complicado, y sin embargo hay una canción de hace ya bastantes años, como antes nos decías, en que, la verdad es que es algo sorprendente en nuestro mundo, que haya habido un cantante de ese momento que quisiera agradecer quienes en esa situación difícil tomaron la decisión de seguir adelante. Y tengo que comentar que cuando lo comentaste lo de esta canción y miré para sacarla de las redes sociales, uno de los comentarios que ponía era: a mí esta canción me emociona porque la oí cuando ya estaba a punto de cometer el aborto, y le agradezco a Sergio Dalma que tengo aquí delante a mi niño de 8 años. Toma castaña. Así que cuéntanos, ¿qué canción es esta, Paloma? Bueno, pues es la canción Ave Lucía, precisamente de Sergio Dalma, una canción de 1992. Bueno, Sergio Dalma es un cantante español, nace en Sabadell, en Cataluña, y comienza su carrera en 1983, tiene 22 álbumes, sigue en activo hasta el día de hoy. Muchos oyentes le conocerán porque representó a España en el Festival de Eurovisión en 1991, y esta canción es justo del año siguiente, del 92, forma parte de su álbum titulado Adivina, y efectivamente narra muy bien el proceso desde que una mujer se queda embarazada hasta que ve a su hijo precisamente cuando es mayor y se da cuenta de la bendición que es ese niño. Ave Lucía, el predictor se pinta de rosa en tu cuarto de baño. Vas a ser madre a finales de mayo. Tu novio de noche secreta se ha vuelto enemigo. Hace unos días, vaya ironía, Ave Lucía. Resuelve al final este tipo de casos con garantía. En un fin de semana te puedes sacar de un mal paso, pero sientes que dentro de ti algo nuevo ha pasado. Una rareza, algo que crece. Ave Lucía, nacerá de tu cuerpo, nacerá cuando puedas.
por la vida levantando la frente y jugándote el tipo por algo que vale la pena. Yo soy tu amigo, amiga mía, cuenta conmigo. Están escuchando El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. Oyendo cantar a Sergio Dalma, Abelución, una canción preciosa, Paloma, ¿qué te has fijado? Bueno, podríamos decir muchas cosas, ¿verdad? ¿En qué no te has fijado casi? Bueno, por ir un poquito llevándola también a la película, ¿no? Cuando dice tu novio de noche secreta se ha vuelto enemigo, es tal cual lo que le pasa a esta chica, Abby, ¿no? Que ese chico con el que se siente fenomenal y se sentirá muy guapa y entonces me acuesto con él y fenomenal, de repente pues te mete en un pozo del que no te esperabas caer ahí, ¿no? Y ese marido que luego es horrible y tal. Bueno, pues eso me recordaba a la película. Luego también cuando dice que hay un médico que resuelve este tipo de casos con garantía, claro que la garantía es la muerte, o sea, eso es irreversible, ¿no? La garantía de que ya no va a haber ninguna consecuencia. Y cuando dice en un fin de semana te puedes sacar de un mal paso, ese un fin de semana a mí me recordaba pues, cuando tú vas a la universidad o vas al colegio o incluso vas al trabajo de lunes a viernes y el fin de semana nadie sabe lo que haces, ¿no? Y pues tú puedes en un fin de semana hacer una cosa que a ti te cambia la vida pero que nadie más se entera, entonces también lo vives sola, en lo escondido, porque además también te da vergüenza, porque es un estigma, o sea, muy tremendo, ¿no? De una soledad muy profunda. Pero luego ya, claro, enseguida pues hay un cambio de la mentalidad de esa mujer que dice, no, es que hay algo muy grande dentro de mí y tiene que vivir. Y no solo eso, sino que al final pelea para que otras personas puedan tomar la misma decisión que tomó ella, ¿no? Cuando dice, me juego el tipo por algo que vale la pena, ¿no? Pues para luchar por otras mujeres, para que sean libres también de dar a luz a sus hijos. Pues además se ve en la canción lo que hablábamos, un buen consejo o alguien que te da una información, porque realmente, pues en este caso decíamos que Abby no había querido ver, por ejemplo, su ecografía. Lo comentábamos también al inicio cuando decíamos que a esas personas a las que este influencer les hace preguntas por la calle no quieren saber, o sea, a veces estamos cómodos como en la ignorancia y no queremos saber, ¿no? Y en este caso, pues lo que te está diciendo es lo que realmente tú ya sabes, porque tú ya sabes que hay algo en ti, dice una rareza, una alegría, algo que crece. Pero claro, es más fácil mirar para otro lado cuando es difícil, en este caso, salir adelante con el embarazo, pues miras para otro lado, no ves esa ecografía y ya está. Pero sin embargo aquí te dice, no, fíjate, porque de tu cuerpo va a nacer. Cuando pueda abrir los ojos te va a ver y darás por buenas las peores de tus penas y ante todo y sobre todo vivirá. Es decir, es por algo mucho mejor, ¿no? Anima pues a esas mujeres a ser valientes y bueno, también me gusta el título Ave Lucía porque hace ese juego con el Ave María, ¿no? Que al final pues es otra mujer, ¿no? Y esta pues es una mujer que se enfrenta a este reto también de ser madre como María y con ese punto de esperanza, ¿no? Lucía optó por seguir adelante en esta canción. ¿Qué pasó con Abby Johnson, Paloma? Bueno, pues Abby Johnson, como veíamos, pues la chica de Planned Parenthood le da unas pastillas, 4 pastillas, y ella se va a casa y se las toma. Pero lo que le sucede no se parece en nada a lo que le han contado en el centro. De hecho, en esta parte de la película se ve muy bien, muy gráficamente, digamos, todo lo que sucede. Ella empieza a tener mucho dolor, empieza a sangrar mucho, está además en una escena muy dura, en la bañera, en el suelo, porque hay coágulos grandes de sangre, etcétera. Y cuando parece que remite el dolor, llama al centro de Planned Parenthood al que ha ido y pasa esta conversación. Después de 12 horas de agonía, me dormí en el suelo del baño. Y entonces pensé que era la forma en la que iba a morir. ¿Quién me encontraría muerta? Recé para que no fuera mi madre. No es inusual. ¿Que no es inusual? ¿El sangrado, la coagulación, el dolor? ¿Es lo normal? Use almohadillas térmicas, tome baños calientes e ibuprofeno. Pero ¿cómo es que no se me ha mencionado todo esto? ¿Qué pasa con lo de vaciar el útero suavemente? Es lo que me dijeron que ocurriría. Escuche, lo siento, pero tengo una paciente esperando. Fueron 8 semanas.
8 semanas de coagulaciones. 8 semanas de calambres insoportables. Y cuando por fin terminaron, mi enfado se convirtió en un profundo rechazo hacia mí misma. Ya no culpaba a Planned Parenthood por todo lo que había pasado. Me culpaba a mí. Bueno, pues este corte es desgarrador, ¿no? Porque al final hay mucho dolor. Al principio es ella narrando, pues desde que se toma las pastillas hasta que llama, y luego ya la conversación de la que hablábamos antes. Bueno, es terrible, ¿no? Esa frase de recé para que no me encontrara mi madre, ¿no? Hablábamos antes de cómo ella nunca le cuenta a sus padres lo que hace, porque al final es esa conciencia que sabe de saber que lo que está haciendo no está bien, que su familia, que son sus referentes, no lo van a apoyar, le van a hacer ver que no está bien lo que está haciendo. Entonces esa decepción de su madre, ¿no? Y ese dolor que le iba a provocar a su madre sus propias decisiones, bueno, pues es desgarrador. Y luego el contraste, ¿no? Entre el dolor que siente ella y cómo la despachan en el centro de abortos, ¿no? Y ese primer sentimiento que ella tiene de sentirse traicionada, incluso es que de alguna manera violada, ¿no? Porque al final, en un momento tan vulnerable, sientes que te han engañado, que te han utilizado, de todo, ¿no? Y claro, también me gustaba la comparación entre las 8 semanas de embarazo y las 8 semanas de dolor, ¿no? Por ese purgado de útero, pues es que son las mismas 8 semanas. ¿Hasta qué punto te compensa, no? Pues bueno. Y luego cómo termina sintiéndose absolutamente sola, con un desprecio hacia ella misma terrible, que también aumenta el estigma y también hace que no pueda acudir a nadie, ¿no? Por la vergüenza y por sentir que algo está mal dentro de ella, ¿no? Que los malos no son los que me han hecho abortar, los que me han dejado abortar, ¿no? Los que me han dado el producto, sino soy yo, que mira que estoy sucia, que he hecho esto. Pero bueno, vamos a ver que tampoco ella le da mucha mayor importancia después de este momento, ¿no? Lo guarda de nuevo en el cajón y hace como que no pasa nada. Me daba cuenta también con lo que decías, Paloma, de que ella no decía nada a sus padres, de esa daimon interior del que hablaba Sócrates, que ella sí que lo tenía, porque por eso precisamente no habla con ellos, ¿no? Pero por el mismo lado, el hecho de que como tú te mantienes en esa ignorancia de no hablar con tus padres, de no informarte tú, de simplemente ir allí a abortar, pues se enfrentó a esa mentira, le mintieron totalmente. Entonces, que cuando estamos en esa ignorancia, pues que lo bueno es luchar para salir de ella, o hacerse esas preguntas que se hacía Sócrates, pues para realmente no estar expuesto a esas mentiras que desgraciadamente están en la sociedad, en este negocio del aborto como en muchos otros. Lo que pasa que, y en estos casos, yo entiendo que llega un momento en el que tú no puedes enfrentarte a lo que has hecho, ¿no? Y hay un punto de hago como que no pasa nada, o mejor que no me digan lo que está mal, porque entonces me enfrento a la barbaridad que me he hecho a mí misma y que he hecho a mis hijos, ¿no? Porque ya son 2, que hay un punto de ignorancia elegida porque no te puedes enfrentar a lo que te está sucediendo, ¿no? Bueno, pues el Señor en su providencia hace que conozca a un chico bueno, creyente y provida. Y entonces ahora sí que hay una boda que se ve también. En el primer caso el padre entraba con una cara de muy pocos amigos porque ya veía que el primer marido no era de fiar. Y en cambio le gusta. Hombre, es que es muy bueno. La verdad es que aunque la protagonista es ella, la misión de él de permanecer al lado de la cruz es muy fuerte, porque al final es eso, que es que él no está de acuerdo con el trabajo de Abby. ¿Por qué? Porque ella, a partir de este momento, vuelve a Planned Parenthood, a pesar de todo, la han engañado, la contratan allá. Exacto. Empezó de voluntaria y cada vez a más. Y además es que no solo la contratan, sino que es genial y lo hace fenomenal. Ella se pone ahí como, pues eso, se autoconvence de que lo hace para que haya menos abortos. Y con llega una escena en que aparece una mujer jovencita con pues ese porque tema. Viene con su propia situación y ella, Abby, se encarga de hablar con ellas para invitarlas a abortar. Se nos ha olvidado decir que hizo la carrera de psicología. Entonces la acogen, al principio era una voluntaria, un poco de difusión, pero luego es terapeuta. Ella está como orientadora psicológica, pero realmente lo que hace, lo vamos a escuchar en este corte, es convencer un poco a esta chica de que el aborto es el camino correcto. Y ojo, como en la escena está mezclado, vais a oír que según termina la conversación se empieza a oír otra voz, y es que en la película han mezclado que luego ella está con su marido en una celebración de la palabra en la que alguien está citando un texto bíblico. Así que son las 2 escenas unidas. Entre las 6 y las 8 semanas es solo tejido fetal, un bulto de materia, no mucho más que un pólipo o un coágulo. ¿Entonces no es un bebé? No, para nada. ¿Y no puedes sentir nada?
No, no sentirá nada. Esto preocupa a muchas mujeres. Y si te soy sincera, también me preocupaba a mí. Pero en lo que coinciden todos los expertos del mundo es que hasta ese plazo de tiempo el feto no siente nada. Pero es que una parte de mí no está segura. Lo sé, pero confía. No se desea un aborto. Pero muchas de las que se sientan en esa silla saben que no están preparadas para un embarazo. Y lleva tiempo darse cuenta. Como entiendo que quieres seguir adelante, te aclaro que el procedimiento es mediante aspiración. Tú formaste mis entrañas, porque tú me creaste en el vientre de mi madre. Señor, quiero alabarte porque fui hecho maravillosamente. Tus obras son esplendorosas y mi alma lo sabe muy bien. Lo asombroso de este pasaje es que nos habla desde el gran silencio de las entrañas. Dios sigue formando y creando a las personas a su imagen y semejanza. Bueno, este corte tiene evidentemente estas últimas palabras que son ese punto de esperanza en todo esto, ¿no? Y que luego ya veremos cómo acaba calando en el corazón de Abby, pero a mí me llamaba la atención el hecho de que ella recomienda el aborto a esta chica que está de las mismas semanas de embarazo que ella, ¿no? Pues 6-8 semanas, ella estaba de 8 y dice, no, solo es un coágulo, cuando ella experimenta en sus propias carnes que no es solo un coágulo y que ella sufrió mucho, ¿no? Y entonces es ese nivel de, pues eso, de ignorancia escogida que hablábamos antes, pues tan grande que hasta convence a otras mujeres para que lo hagan, ¿no? Y luego esa contraposición entre las figuras de Sócrates y, como veíamos también, de Jesús, que en vez de dejar que otro llegue a sus propias conclusiones o conozca la verdad o que llegue a su propia opinión sobre algo, Abby en este caso se lo impone, ¿no? Porque la chica le dice, no estoy segura, ella le dice, lo sé, pero confía, y luego le dice, como entiendo que quieres seguir, cuando hace 2 frases le ha dicho que no está segura de seguir. Y luego hay una cosa muy clave en este tipo de procesos, de centros de abortos, que ella dice, tardamos mucho en darnos cuenta de que al final lo que queremos es un aborto, que es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque al final ellos, cuanto más espere una mujer, menos probabilidades hay de que vaya y aborte, y ellos pierden dinero. Entonces no lo está diciendo para cuidarla, ni lo está diciendo para nada, lo está diciendo para que vaya, pague el aborto, ellos ganen dinero y ya está, ¿no? Y cumpla su trabajo, que su trabajo al final pues es ese. Es lo contrario de Sócrates, que pregunta a los demás, pues ella impone. Podríamos decir que cae en su propia mentira, ¿no? Porque ella misma había sido, le habían mentido en el proceso de su aborto, y es una manera también de convencerte de que no has hecho mal, de que esta chica tampoco va a hacer mal. Y le dice, el feto no siente nada, ¿no? Es decir, una serie de cosas que lo veía como contrario a la mayéutica socrática, es decir, no le hace preguntas a esta chica. Pues tú qué esperas del embarazo o qué, por qué no, o sea, hacer una serie de preguntas para que ella se plantee que a lo mejor no quiera abortar o entienda lo que es abortar. No, simplemente te está diciendo cosas directamente para convencerte, ¿no? No para que encuentres tú la verdad, sino para imponerte su verdad. Y esa chica que llega, muy buena niña, no quiere, si ella le dicen que es que va a sufrir, que es un niño y va a sufrir, no quiere el aborto, por supuesto, y eso me ha recordado que fue muy conocido el tema, ¿no? Aquel médico que le habían llamado el rey del aborto, el doctor Bernard Nathanson, que decían que llegó a hacer, él lo había calculado, unos 10.000 abortos, pero en una época en que no existían este tipo de ecografías tan claras. Cuando aparece esos sistemas y descubre lo que es el aborto, él lo llama el grito silencioso, porque se da cuenta de que en efecto ese niño en formación huye de lo que se le está acercando y claro que hay un dolor. Deja de hacer los abortos, tiene todo un proceso de crisis tremendo que desemboca, dicho sea de paso, en bautizarse un día de la Inmaculada en la iglesia, en una catedral católica en Nueva York, si no recuerdo mal. Es realmente impresionante porque dice, Dios me ha dado la capacidad de borrar todo lo que he hecho de mal por el bautismo. Y incluso a partir de ese momento dedicar toda su vida para luchar contra el aborto, porque no se quedó solo en eso, claro, evidentemente había visto lo que era, se había arrepentido de todo lo que él había apoyado, pues el aborto, y entonces dedicó toda su vida para desmentir, ¿no? Bueno, pero Abby, como ha sido apuntando Paloma, no las tenía todas consigo, ya se iba dando cuenta de que había algo que no, y de hecho tenía unas líneas rojas que ella decía, no, yo porque creo que esto es así, porque si yo pensara que es un niño, que si no sé qué, y bueno, simplemente si se trata de, aunque a veces, como bien has dicho, por el interés de la clínica cede ciertas cosas, pero cuando ella ve que hay una reunión de directivos, porque la han hecho directora de la clínica, cuando ve
que hay una reunión de directivos en la que se proponen unos objetivos de duplicar el número de abortos y una serie de cosas, y dice, uy, entonces vamos a escuchar una conversación en que ella cuenta a su marido la reunión de la que viene enfadadísima. ¿Sabes lo que me fastidia? Bueno, pues lo que más me fastidia es que ahora mismo están construyendo la clínica más grande y moderna del país para realizar abortos de 24 semanas. Y esa es una línea que dije no cruzaría. Bien. Ponte por un momento en el lugar de alguien como yo que piensa que todos los abortos son malos. ¿Qué diferencia hay? Muy bien. Primero, si se realiza tarde, tercer trimestre, es un calvario de 3 días, no es un procedimiento quirúrgico, es un trabajo de parto. El primer día es el de la muerte. Oye, ¿cómo que el de la muerte? La muerte del feto. Le paran el corazón inyectando digoxina directamente a través de las paredes del útero. Luego inducen contracciones y finalmente provocan el parto. El nacimiento artificialmente inducido del feto. Abby, me estás matando. Doug, eres tú el que me ha preguntado. Sí, lo sé, pero es que... ¿Con quién voy a hablar de esto si... No lo sé. De verdad, no lo sé. Lo único que sé es que han pasado 8 años y sigues pensando que puedes cambiar las cosas. Cuando la única que ha cambiado eres tú. ¿Tú te escuchas cuando hablas de esos procedimientos, Abby? Son bebés. Con su cerebro, su corazón, sus dedos, Abby, yo te quiero. Y mucho. Pero no puedo soportarlo. Bueno, pues... Tú tampoco puedes soportarlo, Paloma, ya te estoy viendo. No, es que yo lo decía antes, es que la verdadera... O sea, el estar al pie de la cruz de su marido es admirable y no abandonarla a pesar de que es que piensa... Bueno, yo creo que su marido en el fondo sabe que su mujer está en negación y que no, y que en algún momento va a entrar en razón. Y luego simplemente decir que me llamaba mucho la atención que su marido es la única persona en esta película que le hace preguntas a ella y que es como Sócrates, como Jesús, ¿no? Lo que decíamos, que a pesar de que él la podría convencer y desea con todo su corazón que ella piense lo que él piensa, porque él está convencido por su fe que él sabe lo que está bien, ¿no? Pero en vez de intentar convencerla, le hace preguntas y luego al final solo le expresa el dolor que a él le produce, como ella habla, ¿no? Pero en ningún momento pretende llevarla a su terreno, es justo la postura contraria. Bueno, pues llegaríamos ya al momento crucial de la película, obviamente no os lo vamos a contar hoy. Os animamos a que la busquéis, vale mucho la pena, es histórica, próximo día lo contaremos, una escena que es clave, pero de momento vamos ahora a elevar la mirada. Si Sócrates hacía pensar, buscar la verdad, la luz de la verdad, además hay una luz que se apunta un poco cuando oíamos esa predicación de cómo el hombre es creado por Dios en las entrañas maternas a su imagen y semejanza, pero la plenitud de la luz es la que nos trae Jesucristo y la que canta Verónica Sanfilippo, ¿verdad, Paloma? Sí, esta joven cantautora argentina, canta música católica contemporánea. Ella nació en Rosario, en Santa Fe, aunque creció y reside actualmente en Paraná, en Entre Ríos. Y bueno, pues la hemos traído en otros programas porque tiene muchas canciones preciosas. En concreto, esta es del álbum Instrumento de tu amor, del año 2018, una producción que marcó su carrera porque, bueno, fue bajo la producción de Jonathan Narváez. Y bueno, a partir de ahí, digamos que se lanzó, ¿no? Y vamos a escuchar esta canción titulada precisamente así, Una luz. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad, aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad, aunque camine por desiertos. Aunque camines por esos desiertos, aunque hayas cometido errores, pecados, haya pasado lo que haya pasado, hay alguien que cuando me caigo me levanta, porque siempre va conmigo, porque me cubre con su paz. Solo me pide que me abra su corazón, que sea humilde, que pregunte, que me deje querer y perdonar, que busque la luz,
y entonces nunca estarás solo, nunca estarás sola. Luz que da la vida, luz que llena mi existir. Luz que ilumina, luz que da vida, luz que llena mi existir. Luz que me alumbra, luz de mi vida. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Vamos a caminar con Él esta Cuaresma con confianza, con agradecimiento, sabiendo que si hemos caído, Él nos levanta, no tengas miedo, Él va contigo. Hay esperanza, Paloma Méndez, que además ha trabajado mucho todos estos temas de bioética, hay esperanza también para quien ha cometido este u otros pecados, ¿verdad? Claro que sí, hay esperanza en Jesucristo y luego también hay una frase que a mí me gusta mucho, hice un artículo sobre este tema, que es que los niños siempre perdonan. Los niños desde el cielo ven a sus madres y las perdonan. Eso es una maravilla, es una garantía que no nos puede quitar nadie y sobre todo, pues eso, esperanza. Ya veremos el próximo programa. Esa esperanza está no para todos, hagan lo que hagan. San Juan Pablo II, en efecto, en Evangelium Vitae tiene un número precioso en que se dirige a las madres que han abortado y dice: mirar hacia vuestros hijos en el cielo, pedirles perdón, que ellos os perdonan. Paloma Niño, impresionante el programa de hoy, ¿verdad? Pues sí, muy bonito. Esta película te la vas a requete ver. Me la voy a requete ver porque es verdad que cuando salió oí hablar mucho de ella, sé el argumento y sé la historia, pero no la he visto en profundidad. Y nada, que me gusta también cómo acabamos siempre el programa, que es con esa esperanza, porque es real, ¿no? Está Dios que nos perdona, que nos ayuda y sobre todo también que es esa luz que, aunque seamos un poco ignorantes, pues solamente tenemos que mirar hacia arriba, buscarle y abrir los ojos, aunque a veces estamos un poco ciegos, para que nos despierte con esa luz. Y esa luz que buscaba con la razón Sócrates, nosotros la tenemos más fácil porque la tenemos en la palabra hecha carne y en la palabra que ha quedado inspirada por el Espíritu Santo en la Biblia, como en el programa que viene a continuación. Sí, vamos con el padre José Luis Simón, que ya está preparado a este programa La Biblia en partitura, aquí en Radio María España. Y que toda esta Cuaresma nos alimentemos mucho de esa palabra de Dios, oración, cuerpo de Cristo y perdón y misericordia, que por eso el Señor ha instituido el sacramento de la misericordia, con Paloma Méndez, que nos ha traído precisamente explicada y comentada esta película, y con Paloma Niño, y con esos comentarios sobre Sócrates, uniéndolo con esta canción preciosa que nos traía Paloma Niño de Una luz, pues que sigamos buscando la luz. Nunca pequé contra la luz, que dijo San John Henry Newman. Unidos en Cristo, hasta el próximo programa, si Dios quiere. Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.